Hola a todos, me encanta hoy traerles mi historia de cómo pasé de 1600 a 2260 en menos de un año. Y estoy hablando de Rating FIDE. Para este propósito vamos a tomar una partida cuando tenía 11 años, no era gran maestro obviamente, mi fortaleza era de 1600 y estaba jugando con blancas contra Christopher Page de Australia, que jugaba con negras y estamos en la defensa francesa. El propósito de mostrarte esta partida es ver la diferencia de cómo pensaba yo en ese momento y cómo el proceso de pensamiento fue mejorando para conseguir un nivel avanzado. Te mostraré cómo lo hice para que tú puedas replicarlo también y conseguir un paso de nivel rápidamente. Bueno, entonces estamos en la defensa francesa, que es variante de los dos caballos, y las negras juegan alfil B4. Y este es el final de lo que sabía de la apertura. En el tercer movimiento ya tenía que jugar por mi cuenta. ¿Cómo jugarías aquí si tuviera las blancas? Vamos a pensar esto juntos para que recorramos el proceso de pensamiento y veamos cómo mejorarlo. Bien, entonces primero que todo te voy a mostrar qué pensaba yo en ese momento. Veo que me presionan este caballo y que con eso se puede tomar el peón en E4. Eso me preocupaba. Entonces pensaba, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer por ese peón? Una de las ideas es intercambiar en D5, sería una solución. Pero entonces no me gustaba abrirle la diagonal a este alfil que previamente estaba bloqueado por su peón en E6. Entonces no me gustaba por eso. Si no eso, entonces, ¿qué podía hacer? Tal vez defender este peón con D3. Pero entonces esto es pasivo y ahora mi alfil queda atascado un poco y me pueden jugar D4, aprovechar esta clavada. Tampoco me gustaba. Así que después de pensar por un buen rato, esto era una partida de control clásico en el tablero. Tenía tiempo para pensar, entonces finalmente se me ocurrió dama E2, que veía bastante sofisticado en su momento, pensando potencialmente en un ataque sobre D5 aprovechando la clavada, y a la vez defendiendo el peón. Así es como yo pensaba en ese entonces y ahora vamos a compararlo con una forma más avanzada de pensar. Primero que todo empecemos desde el propio comienzo. Los jugadores de bajo nivel solo piensan en movimientos individuales, les falta un esquema mental, una comprensión de un plan general de cualquier posición. Y cuando estás jugando en la apertura, debes tener en mente la idea general de completar tres tareas principales, que son desarrollar piezas, enrocar y conectar las torres. Y eso es todo lo que debes tener en mente y tratar de completar. En vista de eso, dama E2 es un movimiento que no me gusta porque bloquea el alfil, entorpece todo y no ayuda en estas tareas, sino que más bien las evita, las impide. Dama E2, no. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar durante la apertura? Por supuesto, no solo hablando de esta posición en particular, sino en cualquier posición de apertura. Repito que tenemos que completar tres tareas principales en la apertura, principalmente desarrollar las piezas. Es por eso que si nos preocupa este peón, que queda colgando, lo más fácil es intercambiarlo y no sobrecomplicar las cosas. Que se abre la diagonal del alfil, sí, pero no es el fin del mundo. Jugamos D4, alfil D3, enrocamos. Movimientos sencillos que no complican las cosas y que son decentes. Pero ahora aquí va una idea más avanzada si quieres jugar de verdad a un nivel más alto. Esta idea avanzada es no ser reactivo. A ver, los jugadores de nivel bajo tienden a reaccionar, o sea que si tu oponente te ataca, de inmediato empiezas a pensar en cómo defender. Un jugador de nivel más alto primero evalúa si la amenaza es de verdad peligrosa, si debes preocuparte. Stockfish, aparentemente para humillarme, me muestra que cuando analicé ya después la partida, que jugando H4 era un movimiento al azar prácticamente y era mejor que lo que yo jugué dama E2. Esto me duele, pero bueno. La idea es que tomar en C3 no es una amenaza en realidad, porque si las negras lo ejecutan, esto nos ayuda a abrir este alfil, y si las negras quieren tomar el peón central, entonces podemos intercambiar damas, forzando al rey a moverse. Luego podemos continuar con caballo G5, con un ataque doble a estos peones, y ahí recuperamos el peón y tenemos una buena posición. Así que las negras en realidad no están amenazando nada, y así no hay de qué preocuparse. Más aún, después de que hemos encontrado que alfil por C3 no es en realidad una amenaza, aunque tomen el peón, podemos provocar a las negras a que lo hagan, a que ejecuten su amenaza jugando A3. Invitar a las negras, ejecuten su amenaza, porque resulta que esto resulta ser malo solo para las negras. Y este ya es un nivel de pensamiento más avanzado. A3 era lo mejor, pero bueno, yo jugué dama E2. Y las negras respondieron tomando en C3. Y aquí aparece otra interesante pregunta. ¿Deberíamos capturar con este peón o con este otro? Bueno, no es que sea ganador o perdedor de inmediato, pero sí hace que tu posición sea mejor o peor. Así que hay que escoger uno de estos dos. Y te digo lo que pensé en su momento. Yo había escuchado de la regla de que era aconsejable en tales posiciones tomar hacia el centro porque fortalece tu centro, y por lo tanto tomé con este peón, pensando que mi centro era muy bueno.
Pero volviendo a la posición, es el problema de muchos jugadores, que es lo que yo veo, que no es que no conozcan nada de las reglas aconsejadas, sino que en cambio tienen muchas y no saben de prioridades. Conocer las prioridades te hace jugar más fácilmente y de forma más fuerte. En la apertura solo hay que enfocarse en el desarrollo y no sobrecargarte con un montón de ideas diferentes. Por lo tanto, si piensas solo en desarrollo, observamos este alfil, tomamos con el peón hacia afuera y esto es mucho mejor. El alfil se activa y la posición blanca es muy buena. Pero bueno, yo tomé con el peón B, que fue equivocado. Por cierto, quiero aclarar aquí, cuando digo que pasé de 1600 a 2260 en menos de un año, algunos pueden pensar que es que yo soy un genio y extremadamente talentoso, y ojalá que así lo fuera, pero vas a ver que no. En esta partida simplemente no es que esté dejando piezas colgadas en una jugada, pero básicamente he hecho movimientos incorrectos en cada turno. Así ves que no era ningún Magnus Carlsen ni particularmente talentoso. Para este momento yo ya había estudiado ajedrez por varios años, iba a un club local, tenía un entrenador que entrenaba a varios niños, yo entre ellos, y o sea que no era nuevo en el ajedrez, y ves que a pesar de estudiar por varios años estoy haciendo movimientos malos todo el tiempo. Bueno, estos toman aquí en E4 y la dama toma. En un momento te daré mi secreto. Caballo C6 ataca a la dama y esta va a H4. Stockfish dice que debería ir a 4, pero bueno, es una sutileza. No, creo que no importa. B6 ahora, y esta es otra posición de las blancas, tienen que escoger qué jugar. Y en la partida primero te diré que como pensé en su momento. Y en ese momento yo voy a que sea jugar alfil B7 y atacar desde ahí. Va muy caballo y posiblemente destruir mi estructura de peones. Para evitarlo entonces yo jugué alfil E2, solo queriendo desarrollar mi alfil y a la vez defender el caballo. Contra un ataque que todavía no se ha dado. Y aunque esto puede tener sentido, en realidad viola el principio de máxima actividad que dice que debes mover tus piezas a las casillas disponibles más adelante. Porque entre las ideas esenciales del ajedrez está la actividad, que o sea, tus piezas deben ser activas para controlar más casillas y para que puedan atacar a tu oponente. Así, si haces tus piezas activas, empiezas a dominar y ganas. Alfil E2 es lo que yo hoy en día llamo un semi-movimiento, porque es como si quisiéramos mover el alfil, pero en lugar de hacerlo completo, se nos queda por el camino y se nos queda en una casilla atrás. Así lo enseño yo hoy a mis estudiantes, pero en su momento ves que yo cometía estos mismos errores. Alfil B5 era lo primero que deberíamos pensar. Si quieres desarrollar el alfil, ponerlo en la casilla más adelantada disponible y desde aquí ataca al rey. Bueno, se puede jugar C6, claro, pero entonces se bloquea su diagonal. Ahora si nuestro alfil va atrás, no importa porque las negras cuando quieran mover su alfil ahora va a estar bloqueado por su propio peón y este peón le quita la casilla a su caballo. Es un ejemplo de cómo estarían mejor las blancas. Pero yo hice el pasivo alfil E2, que no es que ya me haga perder, pero es pasivo. Y ahora, bueno, esto sigue alfil B7, yo enroqué, eso está bien, caballo D7 y D4 tal vez no lo mejor, pero es aceptable. Y sigue caballo 4 y las negras empiezan a crear algunas amenazas, presionando por aquí este peón y ofreciendo un intercambio de damas. Muy bien, ¿cómo jugarías en esta posición? Y antes de continuar con la partida te quiero mostrar algo muy gracioso que encontré en internet. Busqué que de alguien que preguntara que cuánto toma de que un jugador de 1500 a 1600 llegue a 2000 de rating o más en promedio, y aquí está la respuesta ganadora. Dice que típicamente nunca lo logran. Bueno, no es muy optimista esto, aunque es cierto, pero en un momento te diré cómo acelerar tu progreso tremendamente. En la partida, yo observando que el caballo ataca a mi peón, quise deshacerme de este y se me ocurrió el movimiento alfil G5 y pensaba que era bueno contraatacando, y así me deshacía de este caballo si él quería intercambiar. Y así de la amenaza sobre el peón. Me pareció muy inteligente, pero no lo fue. La razón es que el alfil es más fuerte que el caballo. Y eso es lo que muchos principiantes no saben, porque los libros clásicos y tutoriales te dicen que el caballo y el alfil valen lo mismo, 3 peones, y que por lo tanto son piezas iguales. Eso es una simplificación para principiantes. En la realidad el alfil es un poco más fuerte, son aproximadamente igualados, pero en la gran mayoría de posiciones el alfil es un poco más fuerte. Por lo tanto no debes intercambiar normalmente tu alfil por el caballo de tu oponente. Y siendo así, lo correcto aquí era no complicar las cosas, simplemente ver la presión que había entre las damas y por ejemplo intercambiarlas, y luego hacer algo por este peón que necesitaba defensa, ya fuera avanzarlo o jugar alfil B2. Muy sencillo, sin complicarse. Y es interesante que jugar de forma fuerte a veces es sencillo, porque simplemente conoces las ideas correctas, confías en ellas y no tienes que pensar en el montón de opciones que existen.
Como sea, yo jugué alfil G5 pensando que era muy bueno, pero no lo fue. Y las negras intercambiaron y luego jugaron H6 atacando mi caballo. Ahora tengo que ir atrás y finalmente se da el intercambio de damas, solo que mi caballo queda fuera de juego. Luego se enrocan y esta es nuestra nueva posición donde tenemos que pensar. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas? Bueno, yo jugué alfil F3 porque vi el otro alfil activo y decidí intercambiar. Esa era mi forma de pensar allí. ¿Cuál es la forma correcta de pensar? Bueno, la forma correcta es que tenemos que dejar de pensar en un solo movimiento. Eso de que te toca jugar y tienes que mirar todas tus piezas y miras a dónde se pueden mover. Así es como juegan los jugadores de bajo nivel. Pero otra vez repito que hay que conocer el panorama general. En la apertura hay tres tareas principales: desarrollar piezas, enrocar y conectar las torres, así como están acá, que se defienden entre sí, no hay nada que les interrumpa. Y ya la apertura ha terminado. Ahora también las damas se fueron muy rápidamente, entonces pasamos al final. Tenemos que conocer el plan del final. El final todo gira alrededor de los peones. Después de que las damas se van, el material restante no es suficiente para atacar al rey enemigo. Y entonces todo gira alrededor de los peones, ya sea atacar los enemigos o coronar los tuyos y conseguir una nueva dama y luego sí dar jaque mate. Pero si todo gira alrededor de los peones, entonces vemos que las blancas tienen problemas aquí porque dos peones doblados y un peón aislado por este lado, mientras que las negras tienen una buena estructura. Así que hay problemas, porque las negras podrían después atacar estas debilidades y las blancas no tienen nada a su favor. Pero hay que resolver esto. Para las blancas la forma de resolver sería tal vez avanzar este peón, presionar hasta al menos hacer algún intercambio y deshacerse de esta debilidad. Eso sería algo a pensar. Pero honestamente en esa época yo no lo pensaba así. No sabía nada de eso. Y en cambio jugué alfil F3. No es que sea muy malo, pero no me gusta ahora. Pues se demuestra lo mismo, una falta de planificación, eso de pensar en un solo movimiento, de qué hacer en este momento. Pero bueno, se intercambiaron y luego se jugó caballo F6 y aquí observo que tal vez me van a atacar con esto el peón débil. Entonces jugué C4, se jugó C5, hasta ahora minando el centro y C3, que no es lo mejor pero es decente. Y sigue torre C8 ya apuntándole a esas debilidades, entonces defiendo con torre C1. Y aquí ves que, bueno, defiendo así el peón. Luego torre C7 y para mi sorpresa, las negras me ofrecieron tablas. Y aunque había estado ya jugando por unos 6 años, mi nivel todavía era muy promedio. Sin embargo, el siguiente año mi rating ya saltó a 2260 y al siguiente año me convertí en maestro internacional. Entonces vamos a una partida de ese periodo. Ahora estoy jugando con blancas, nuevamente E4 y me responden con C5, esta vez la defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, D6, C4 tomando el centro y luego caballo C3, A6. Hasta aquí todo más o menos estándar y creo que hasta aquí llegaba mi conocimiento de aperturas. Desde aquí estoy jugando por mi cuenta. Entonces, desarrollo de piezas, enroque, alfil G7, alfil E3, enroque y torre C1. Bueno, en este caso ahora mis movimientos se ve que tienen más sentido. ¿Y cuál fue la razón? Que por esa época encontré a un muy buen entrenador que me puso a pensar correctamente y me dijo todo esto sobre la apertura, de desarrollar, enrocar y conectar torres y no pensar en nada más. Y eso es lo que estaba haciendo aquí. Pero otra regla fundamental es que en la apertura idealmente quieres mover todas tus piezas, todo lo que tengas, para asegurarte de que no se te quede alguna por allí olvidada y que las uses todas. Así, bueno, esto continúa con alfil D7, caballo B3, no estoy seguro si esto era necesario. Bueno, B6, F3, dama D2, torre D1. Y como ves, estoy tratando de mover todas las piezas que tengo y lo he logrado. Todas las piezas, exactamente cada una de estas, se ha movido desde su casilla original para asegurarnos de que todas estas participen en el juego. Sigue dama B8 y ahora entramos en la fase siguiente, la del medio juego. Después de que has activado todas tus piezas, ¿qué hacer a continuación? La respuesta es movernos a la mitad del tablero enemigo y empezar a poner presión, a crear alguna amenaza. Así me pregunto cómo puedo moverme a la mitad del tablero enemiga. Y no hay muchas opciones. Así salto con mi caballo a D5, que no ataca nada porque las negras todo lo cubren, pero de todas formas avanzamos. Y sigue torre C8. ¿Y qué hacemos luego? Otra vez nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo movernos a la mitad del tablero enemigo? Y aquí tampoco hay muchas opciones. De hecho, tal vez solo el único movimiento que fue el que jugué, que es alfil G5. También estaba la opción de intercambiar caballos, pero era un simple intercambio, así que alfil G5 parece tener más sentido, poniendo alguna presión aquí. Y ahora sigue alfil E6 y entonces pienso que bueno, que puedo intercambiar aquí, no mi alfil porque es más fuerte que el caballo, eso no, pero podría tal vez intercambiar caballos,
pero entonces recapturan y me atacan el alfil y entonces no estoy seguro, tal vez esto sería bueno para las blancas, pero a la vez estoy intercambiando mi caballo activo y no estoy consiguiendo nada concreto, así que no creo que sea lo mejor para jugar. Sigo pensando si hay algo más para avanzar a la mitad enemiga y encuentro peón C5, sacrificando el peón pero a la vez abriendo la diagonal para mi alfil, y si puedo tomar allí, puedo después tomar una de las torres. De esto las negras tienen que preocuparse y por eso cubren con B5. Y por cierto, has visto que esta táctica que encontré de C5 no es porque yo fuera un gran jugador táctico, sino porque me pregunté lo correcto, que era cómo moverse a la mitad del tablero enemigo, y es lo que me pregunto durante toda esta fase del medio juego. Bueno, ahora tomé aquí en D6 y resulta que las negras ya están perdidas, porque no pueden recapturar por aquí porque dejan su caballo indefenso, lo ataco 2 veces, lo defienden solo una vez y así ganaría una pieza. Y si volvemos aquí, lo mismo ocurre si captura con la dama. En este caso, el problema es que su dama va a quedar aquí perdida, porque si captura con el peón, pues la dama queda colgando, y si captura con el alfil, puede intercambiar aquí y al final tomar el alfil. Entonces ves que todo ha sido muy sencillo simplemente siguiendo unas pocas ideas. En la partida, volvemos aquí en la partida, las negras vieron que no podían recapturar y decidieron en cambio tomar aquí. Pero después de la recaptura todo queda atacado, las blancas tienen un peón más, posiblemente se jugaría caballo C5 para ir por la torre y las blancas tienen una partida completamente ganada. A pesar de esto, no jugué nada perfecto y después me tomó un buen tiempo convertir esta ventaja en una victoria, pero aún así en general ves que mi juego ya es más fluido, movimientos consentidos, sin muchos errores todo el tiempo. Y este cambio se dio en muy poco tiempo, así que ¿cuál es el secreto para el éxito en el ajedrez? Bueno, ahora ves que en la primera partida que analizamos, esa primera partida donde jugué, yo era tipo normal, estudiaba el ajedrez como lo hacía cualquier otra persona, simplemente haciendo ejercicios tácticos, jugando partidas de blitz, luego leyendo algunos libros, viendo unos videos, escuchando que alguien hacía esto, yo lo hacía, que un entrenador o gran maestro decía otra cosa y yo también la hacía. Un grupo de cosas azarosas que llenaban mi mente de ideas, pero que no me decían qué era lo correcto hacer en cada posición y que me dejaban confundido. Así siempre estaba pensando, ¿y ahora qué hago? Mi juego era muy inconsistente y lleno de errores. Pero entonces lo que cambió fue cuando conseguí ese gran entrenador que me puso a pensar correctamente, me dijo todo lo mismo que te he dicho aquí, de que en la apertura muevas todas las piezas, las actives, que en el medio juego mires a la mitad enemiga del tablero y te preguntes cómo moverte allí para poner alguna presión, crear amenazas, y cuando yo dije bien, lo entiendo, y fui al tablero y hice todo lo que me había dicho que hiciera, los resultados se empezaron a ver. Así que en resumen, el progreso puede ser más rápido y más fluido si sabes qué hacer. Si sabes, bueno, hago esto, alcanzo este nivel, luego aprendo esto otro y sigo al otro nivel. Y así vas a ir avanzando poco a poco, de forma lenta pero segura. Consigues el progreso deseado. Espero que te haya gustado todas las ideas útiles que has visto en este video, pero por supuesto es muy corto, así que si quieres algo en profundidad tenemos cursos completos donde te damos todo lo que necesitas, por ejemplo, cómo dejar de cometer errores y ahí consigues 300 puntos de rating de inmediato, qué hacer en la apertura, en el medio juego, guías completas que te dirán qué hacer y cómo progresar de verdad en el ajedrez. Estudia los cursos completos y empieza por la clase maestra.